Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela, con un diálogo que tenemos pendiente en el marco de los derechos, en el marco de la justicia social, y esto es Mujer y Sociedad para Pulímetro Colombia. Estamos con Carolina Corcho, ella es médica, psiquiatra, es salubrista, tiene 10 años en el campo de la salud y tiene un magíster en políticas. Por eso se dice que es politóloga, pero ya hoy me hizo el énfasis que es un magíster. Y bueno, ¿por qué está aquí? Porque es una mujer berraca, es una mujer que se ha parado pues a hablar de la pandemia sin tapujos, y yo quiero que ella hoy nos despeje todas las dudas que tenemos en el marco de las vacunas y lo que está pasando. Sigamos con la pandemia. Yo estoy encantada escuchándole la mirada de ciudadanía y dar estos diálogos también de empatía con lo que nos sucede, pero tenemos que seguir hablando de la pandemia Claro porque que sí. el Estado sigue con el cuento de que tenemos que regresar a la normalidad y que todo está regio y que nos va a ir muy bien con la normalidad. Listo. Teniendo en cuenta que estamos en el autocuidado, que estamos a merced de cada uno cuidándose, ¿cuáles son las razones posibles por las que al parecer ese autocuidado no ha sido eficiente, no lo estamos haciendo adecuadamente? Decía Mar que yo soy psiquiatra. La psiquiatría es una disciplina que se ocupa de los trastornos mentales, de la enfermedad mental, se ocupa del sufrimiento humano, pero también de cómo cambian los seres humanos. Es muy ingenuo creer, por el hecho de que usted se pare a generar terror, que el virus lo va a matar, que el virus lo va a contagiar, la gente va a entender que es un virus. Esto es un país plurinacional. Usted tiene que explorar el sistema de creencias. No es lo mismo el virus en La Guajira, o cómo se entiende el virus en Nariño, o cómo lo entiende la gente. De pronto esa no es su prioridad. Por eso cualquier política, inclusive hasta el autocuidado, necesita una política. Nosotros propusimos una inversión de 1 billón de pesos para contratar desde el ministerio un equipo sanitario como el que tuvo Colombia, de gente que trabajara con la comunidad, para explicar cómo es eso el autocuidado. Que tú no le puedes decir a un joven en Siloé que no tiene cómo comer, que su mamá está así con problemas de arriendo, que aparte de eso lo puede matar en cualquier momento o la fuerza pública o el vándalo o vaya usted a saber quién, porque están disparando desde todos los lados. Usted no le puede decir ponte el tapabocas, es que eso en su contexto eso no es prioritario para él, porque es que yo ya estoy muerto, como me decía a mí un ciudadano, pero es que aquí tomamos agua contaminada. O Que no sea, haya acueducto. ¿Qué me va a matar a mí ese bicho? Entonces el autocuidado no es algo tan sencillo como que usted crea, cuídate, haz una dieta, come light, sí, come light, pero es que no tenés carne. Esto requiere una política pública, es que vuelvo e insisto, donde usted tenga un equipo sanitario. Yo he hecho ese trabajo porque yo he trabajado como psiquiatra en comunidad, en salud mental, en poblaciones vulnerables. El trabajo de hacer que alguien cambie. He trabajado en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, he desarrollado investigaciones y he trabajado en poblaciones vulnerables. Eso es una filigrana de un equipo sanitario, eso es un trabajo muy grande, eso no está en Colombia. Aquí creyeron pues que si salía por televisión el alcalde, el gobernador regañando, van a contagiar y van a morir y que ya. Eso es ingenuo, eso es un desconocimiento profundo de la medicina, de cómo funciona el ser humano, de la salud pública. ¿qué respeto le va a tener la ciudadanía a un Estado que sale diciendo que se pongan un trapo en la cara? Es que es el sentido, usted se autocuida y cambia de acuerdo a eso, ¿qué sentido tiene para usted? Ese sentido se construye. Ese sentido se construye en la cultura, y Colombia es multicultural. Eso no se hizo en Colombia, no se hizo, no se hizo. Es que por eso, Mar, es que nosotros somos críticos, no de gratis. No, es que simplemente a esta señora le cae el presidente. No, por favor, señores. ¡Crezcamos, Es que crezcamos! por favor, aquí estamos planteando asuntos muy serios. Nos están costando 100.000 fallecimientos, por favor. No, aquí lo resumen todo a temas de amores y odios. No, esta señora es petrista. No, pongámonos serios, pues. Venga, discutamos a ver cuántas son las pruebas que vamos a hacer hoy.
¿Cuánto es el equipo sanitario que vamos a contratar en Bogotá para desplegar en todas las localidades, para hacer pruebas, para explicarle a la gente, hacer pedagogía? ¿Qué vamos a hacer en el Chocó? Esas son las discusiones que a nosotros nos interesan. Doctora, ¿cuál es tu mayor preocupación con el plan de vacunación actual? ¿Qué es lo que más te angustia? ¿Cuáles son los entes nacionales e internacionales que podrían ser los más eficaces para atender la crisis que vivimos en Colombia en el marco de la pandemia? Bueno, hay un problema global. Hay un problema de una baja producción de vacunas en el mundo y un acaparamiento de la compra de estas vacunas. El 54% de las vacunas del mundo fueron comprados por el 14% de la población que reside en los estados de la Unión Europea, Estados Unidos, lo que se denomina el norte global. Eso es una realidad por una equivocación en el mundo de creer que esto lo iba a resolver un monopolio. No, esto lo resolvemos con la competencia de las transnacionales, eso falló completamente. Ese es un primer problema y todavía no hemos terminado de ganar la batalla global por la liberación de las patentes. Es una propuesta de Sudáfrica e India en la Organización Mundial del Comercio, donde dijeron hay que liberar las patentes. ¿Qué es liberar las patentes? Que se publique la fórmula para que todos los laboratorios del mundo puedan producir esa vacuna y no generar esos monopolios que se están enriqueciendo y que en este momento le están incumpliendo a los propios países de la Unión Europea con la entrega de la vacuna. Eso es un problema real, pero nosotros tenemos un segundo problema. Colombia, se le planteó al gobierno cartas, documentos con expertos. Ante esa realidad usted no puede poner todos los huevos en una canasta. Hay que abrir negociaciones a todo nivel. Usted no se puede cerrar a Rusia, no se puede cerrar a la China y a la India. De hecho, usted no puede manejar una negociación de vacunas bajo una perspectiva sectaria e ideológica, porque si usted le queda mal Pfizer o AstraZeneca, pues usted tiene otras opciones. Eso no se hizo. Yo nunca he podido entender por qué se vetó la vacuna Sputnik, que fue reconocida por The Lancet, la principal publicación científica occidental. ¿Por qué se vetó esa vacuna cuando podríamos estar ayudando? Sinovac se tomó muy tarde la decisión y eso se pudo adelantar. ¿Por qué preocupación tenemos? No conocemos a ciencia cierta los contratos. Es que vos no puedes hacer una política pública seria a punta de los Twitter del ministro de Salud, el secretario de Salud del municipio, a ver el trino del presidente, a ver si llegaban las vacunas o no. No funciona así. Esto no es un estado de opinión, esto es un estado de derecho. Esto tiene que manejarse una política seria donde haya un cronograma. No lo tenemos. Entonces, en este momento estamos alcanzando las dosis diarias, estamos aplicando más de 200.000, 230.000, que es la que deberíamos estar aplicando hace 3 meses. No sabemos eso cuánto va a durar, porque no hay un plan de vacunación, es una improvisación de más o menos lo que vaya llegando. E insisto, muy preocupante, con estos niveles de mortalidad que tenemos en Colombia, tener vacunas en las neveras en Colombia, muy preocupante. Esto ha sido un tema a nivel mundial. Yo quiero, es una pregunta que me hago y que me des el privilegio de contestármela desde tu cosmovisión. Yo pienso en mi fuero interno que esto es un tema de egos mundial, que los estados no estaban pensando en la humanidad, sino en asuntos políticos y cuál era el país que más alimentaría su ego con los logros. Y esto se volvió en un asunto de que incluso había pensado que el que más vacunas haga y el que más lo logre sentirá que es una potencia a raíz de eso y por eso no le importan las vidas. Yo no sé qué tan descabellado es, si estoy muy conspiranoide, pero yo he llegado a pensar eso. Ya, Mar, es que lo que develó esta pandemia es que hay una crisis civilizatoria. Es una crisis civilizatoria. Hay una crisis de la política. El hecho de que los líderes políticos a nivel global no hayan llegado a un acuerdo mínimo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que la vacuna sea un bien público universal? Aún sabiendas, la Comunidad Económica Europea sabía que iba a tener una recesión económica y tenían que cerrar, o sea, les ha costado mucho más económicamente las decisiones que tomaron de privilegiar la salud como negocio, los medicamentos como negocio. Es parte del modelo que está en crisis hoy. Les ha costado mucho más si hubieran adoptado la decisión de vacunemos a todo el mundo.
Es que las cifras son aterradoras. El hecho de que de la Organización Mundial de la Salud se esté diciendo que el 10% de la humanidad de los países del sur global estarán vacunados solamente para el siguiente año, nos pone muy alerta, porque entonces, ¿cuándo vamos a superar esto? ¿Cuándo vamos a superar esto? Esa, digamos, es una situación, y es una crisis de la política, es una crisis del modelo económico. Aparte de eso, el origen del virus, y esto no son teorías conspirativas, hay dos hipótesis de dónde salió el virus. Una hipótesis que dice que el virus es una creación de laboratorio. No está descartada, pero evidentemente en el mundo hace mucho rato se perdieron los referentes éticos de investigación. Esto de hacer estos experimentos transgénicos sin saber eso hacia dónde van nos puede estar costando la extinción del mundo, del planeta. Aparte de eso, la otra hipótesis que tampoco se descarta es, sabemos que el virus sale de los zoonóticos, los murciélagos. Eso está claro. Pero la crisis también es la crisis climática, el calentamiento global, que hace que este virus haya evolucionado de tal manera en el contexto de la deforestación ambiental en la China, la agroindustria, la emisión de gases efectos invernaderos. Es decir, es que el virus es el resultado de un modelo en crisis. Esa crisis nos cuesta vidas en el mundo entero. Y la crisis es de la política, porque los líderes políticos están más preocupados por las encuestas que por la vida de la gente. Entonces hay que replantear la política. Es su prioridad. Subir en las encuestas, hacer algo serio para salvar vidas. Jugarse, es que ¿para qué es el poder? ¿Para qué es el poder entonces? Si no es para transformar y cambiar. Doctora, y si es posible, o sea, es algo que nos hemos preguntado en diferentes nodos ciudadanos, ¿es posible, si cabe, o sea, que proceda una tutela en contra del plan de vacunación nacional actual y que en la misma se solicite las recomendaciones o consideraciones que se han planteado durante toda esta entrevista? Si cabe una tutela o es improcedente. El problema, claro, lo que pasa es que la tutela es un mecanismo individual. Entonces la tutela es un mecanismo que opera caso por caso, ciudadano por ciudadano. Sería inclusive mucho más fuerte si una acción, digamos, de la Corte Constitucional sobre la política pública en el marco de la emergencia del estado de excepción. A ver, yo explico un poco esto. Para poder atender esta pandemia, el gobierno apeló a una figura que se llama estado de excepción, estado de emergencia, para poder tomar decisiones sin controles del Congreso y todo. Quien tenía que controlar es sobre la Corte Constitucional. Nosotros, ¿qué esperábamos de la Corte? Que el control no fuera a ser meramente formal, porque la Corte sí es un poder, puede ordenar de facto al Ministerio de Salud, replantee el plan de vacunación en términos de esto, esto y esto. La tutela es uno por uno. Entonces, la tutela de Mar, la de Carolina, entonces eso nos demoramos, pues, más fácil nos conseguimos la vacuna, mientras que ponemos todas esas tutelas. Entonces, en ese sentido, es la crisis institucional que tenemos en Colombia es la concentración del poder del Ejecutivo. Eso fue tan grave, Mar, que los presidentes de las altas cortes se fueran a tomar esa foto con el presidente y a decir que hacían un reconocimiento a las políticas públicas, o sea, el pueblo colombiano en las calles cuestionando esas políticas públicas y las cortes, sobre todo la Corte Constitucional, que es la que tiene que hacer control y fallo respecto a esas políticas, dice, por favor, eso me desesperanzó a mí, por favor. ¿Qué podemos hacer? No hay forma, derechos internacionales, no hay manera. Pues yo sé que todos los países están en esta lucha por sus vacunas, unos más, unos menos, pero puntualmente, ¿qué se podría hacer ante un gobierno ciego jurídicamente? Yo estuve participando en un movimiento global con la sociedad civil inglesa, como invitada de ellos a participar en una protesta virtual con videos de todo el mundo, porque digamos que una cosa son los gobiernos de la Unión Europea, otra cosa es la ciudadanía. Allá hay una ciudadanía, en todo caso se comparece y es una ciudadanía, tiene una solidaridad también. Los países como América Latina, América Latina es el hemisferio, es el lugar más afectado por la pandemia, por sus propias condiciones. ¿Cuál era la solicitud concreta de este gran movimiento que ya tiene un primer logro? Ese movimiento terminó movilizando los premios Nobel, ahí estuvo inclusive el expresidente Santos y todo esto, para que el presidente de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, se manifestara a favor de la liberación de las patentes,
Estamos pendientes de la reunión en la Organización Mundial del Comercio. Estos son los grandes movimientos sociales a nivel global. El movimiento de la primera línea es global, no es solo en Colombia. El movimiento antivacunas, que es un movimiento con el cual no estamos de acuerdo, eso es otro de los riesgos que tenemos. Como en Colombia no se hizo una pedagogía de nada sobre la vacunación, hay una pérdida de credibilidad en el Estado y en las instituciones, entonces el movimiento antivacunas se mete por esas rendijas para aconsejar no vacunar. Yo quiero aprovechar, en el movimiento feminismo artesanal he escuchado a varias mujeres decir que no se van a vacunar, que hay una conspiración del Estado para no sé qué cosas con la ciudadanía, que esa vacuna es un experimento como con ratas, han dicho cualquier cantidad de cosas. Sea la ocasión para decirles que yo sí me voy a vacunar, y la explicación la da la doctora. ¿Por qué tenemos que vacunarnos, doctora? Mire, hay que vacunarnos. Hay que hacer un reconocimiento de las cosas positivas que han habido esta pandemia. La ciencia médica pudo responder, la ciencia biomédica. Un proceso de elaboración de una vacuna dura usualmente 10 años. Aquí se acortó el tiempo de investigación a 1 año, pero por la experiencia del conocimiento biomédico acumulado, es muy importante. Las vacunas han mostrado una eficacia y una efectividad. ¿Para qué? Para que usted no enferme, para que no caiga en una unidad de cuidados intensivos y no se muera. Cuando usted se vacuna, usted puede que sí se contagie y sigue transmitiendo, pero ya se disminuye el riesgo de enfermedad. Eso es lo que controla la vacuna. Ahora, ¿cuáles son los vacíos que tenemos? Los efectos adversos reportados en el mundo han sido ínfimos o casi ninguno. Es casi ninguno. Hubo de pronto una discusión con AstraZeneca, por el tema del tromboembolismo y algunas manifestaciones, pero esto se presentó entre 1 de 1 millón de inoculaciones. Ya la comunidad científica está aclarando, o sea, el problema, la ciencia ha respondido. La limitación de la vacuna, que es otra preocupación de la Organización Mundial de la Salud, es la duración del efecto. Por lo pronto sabemos, como nos tocó acelerar esto por la emergencia, que dura 1 año. Por lo pronto. Ese es el problema en Colombia. Si nosotros apenas vamos a terminar el otro año, pues dura 1 año, entonces los que ya se habían vacunado van a necesitar otra dosis, eso todavía no se sabe. Pero eso, usted igual póngase su vacuna, porque por lo menos por ahora usted tiene claro que tiene ese tiempo de cobertura. Después yo no sé cuál es el debate que vamos a abrir en el mundo. Tiene que cambiar la política global y en Colombia para que esto resuelva. Yo te interrumpí porque me parece importante decirle a todas y a todos que hay que vacunarse. Pese a toda esta problemática, hay que vacunarse, y aquí una persona que domina el tema lo argumenta, pero quiero retomar el tema tan importante que teníamos del movimiento social internacional al que perteneces y que hicieron toda esta gesta. Ahí nos contabas que ahí también hay antivacunas y bueno, ya dijimos que no estábamos de acuerdo con ellas, pero ¿qué está haciendo? O sea, ¿en qué va ese tema y cómo favorece eso a los colombianos? O sea, como te digo, fue, digamos, unas manifestaciones que se hicieron. ¿Cómo favorece eso? Si se libera la patente, Colombia desmontó todo su sistema de ciencia y tecnología en la década de los 90. Colombia producía suero antiofídico, tenía una producción que le permitiría producir vacunas, pero eso se desmontó. Listo. Entonces, si se libera la patente, es la reunión de la Organización Mundial del Comercio, donde Estados Unidos cambió su posición. Y eso es importante. Tiene un peso importante, digamos, en esas decisiones. Se pueden empezar a producir vacunas en el mundo entero. Y en América Latina está Cuba, México, Brasil y Argentina, que mantuvieron sus sistemas de producción de vacunas. Colombia tendría que hacer un acuerdo de bloque latinoamericano para hacerse esas vacunas con sus países hermanos. Pues es que ahí esperemos que este gobierno tenga tino, pues es que estos son los problemas que tenemos. Este gobierno ya se va, el que viene, este ya está de salida. Exacto, para poder acceder a esas vacunas y propiciar, digamos, el proceso de continuar el proceso de vacunación. Eso es lo que la próxima discusión global que se está manejando a nivel de la vacunación. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para la salud mental que se podrían, pues, tener en cuenta y brindar a los colombianos respecto a las afectaciones por la pérdida de seres queridos, las secuelas que quedan por este episodio a raíz del contagio? ¿Cuáles son los retos de recuperación? A ver, Mar, cuando a mí me piden recomendaciones de salud mental,
Yo ahí, como tips, me abstengo mucho de eso porque la salud mental tiene muchos determinantes sociales. Entonces, que nosotros vamos a hacer una recomendación en los psiquiatras para que la gente se sienta bien cuando tenemos un 60% de informalidad, 10.000 fallecimientos, cuando tenemos 3.5 millones de pérdidas de empleos. Eso, digamos, son realidades porque la salud mental tiene unos determinantes. Ahora, frente al tema de los duelos, yo sí les quiero describir, digamos, una situación muy compleja que se está viviendo con los duelos. El duelo generalmente, por las concepciones del mundo occidental, el duelo se hace, Occidente necesita un cuerpo para enterrar. Esa pérdida que se da acá con el COVID, donde generalmente no puede haber cuerpo, donde tienen que incinerar el cuerpo, eso es muy doloroso, eso hace que los duelos sean mucho más complejos. El tema de la culpabilización, por eso yo hago un llamado a mis colegas profesionales de la salud, no culpabilizar. Es que el solo hecho de que los gobernantes y la opinión, la prensa esté culpando al ciudadano por el contagio, eso hace un duelo más difícil. No, yo maté a mi mamá, yo maté a mi abuela. No, eso no opera así. Hay gente que se estuvo cuidando mucho tiempo y se contagió, otra no. Hay muchas variables en ese sentido. Entonces nosotros no avalamos esos discursos porque usted no va a hacer la transformación de nada a partir del terror. El miedo paraliza, el miedo no cambia. El miedo no moviliza. Usted con miedo no cambia a nadie. Entonces, esos duelos son difíciles. Son difíciles. Los duelos usualmente pues tienen una etapa de negación inicial, tienen una etapa donde la persona no quiere creer, no, esto no está pasando, no sé qué, luego una etapa de ira, rabia, ahí es donde se presentan muchas veces agresiones en los sistemas de salud, porque la gente no acepta, entonces se enfrenta al médico, porque ve al médico como el que no, es que fue el que me negó, no aceptó, no sé qué, voy al sistema, el problema es el sistema, no el médico. Luego, ya después viene habiendo una etapa de aceptación, de negociación. Cada duelo es muy distinto. Generalmente, después de los primeros 6 meses son los más difíciles. En general, los duelos, se podría decir, en promedio durarían 2 años, pero hay duelos de toda la vida. De toda la vida. Por ejemplo, los duelos de esta madre que acaba de perder su hijo, desaparecieron y luego apareció incinerado en un Dollar City. Es que esos son condiciones, o el del propio Lucas, son condiciones ya que marcan el país y que dificultan mucho el proceso del duelo. En ese sentido, nosotros lo que decimos es, en el caso del COVID, hay que hacer los rituales de despedida, así no haya el cuerpo, hacer los rituales de despedida, la familia, pues porque eso ayuda de alguna manera, porque si te quedas ahí solo, la mente empieza a dar vueltas, a lucurar, a imaginar sobre ese cuerpo que no está ahí, y eso es doloroso en Occidente. Las sociedades orientales, por ser otra cultura, toleran de una manera distinta. En Occidente ese elemento sí es de complejo. Doctora, ¿cuándo, o sea, en el mejor de los casos, que el país, que el gobierno escuche y, bueno, no sé, que pase algo, un milagro de derechos humanos, qué sé yo, en una condición, en una situación que las cosas se den, ¿cuándo podríamos estar hablando de pospandemia? Mara, eso es una pregunta que me hicieron hoy también en otro conversatorio. Imagínate, es que el problema es que en Colombia no sabemos cuándo podemos hablar de pospandemia, porque también hay que tener en cuenta que el origen del virus corresponde a una crisis del modelo medioambiental, económico, de investigación de la ciencia. Ya en este momento hay otros virus también, haciendo fila en la escala de la evolución de la especie, para saltar a los niveles de contagio. Yo permanentemente estoy leyendo informes internacionales, estoy conectada, digamos, con estas discusiones, y eso es preocupante. Eso es preocupante porque no sabemos si la humanidad va a salir de esto. Salir de esto implica cambiar la política, cambiar los patrones de consumo, cambiar una serie de asuntos, y salir de esto, en el caso colombiano, pues le estoy contando el plan de vacunación. En este momento tenemos un buen ritmo, pero eso no es estable, es incierto, no sabemos. Muchas veces no hay un tablero de control. Nosotros hemos pedido, saquen un tablero de control. En Bogotá nos cansamos de decirles respecto al manejo de las UCIs, no solamente se puede reportar el porcentaje de ocupación de UCIs, que eso debe ser en tiempo real, se tiene que reportar personas en espera de UCI. Que si usted tiene 50 UCIs libres, pero 500 personas en espera, no tiene 50 UCIs libres.
Su sistema ya colapsó y usted tiene que empezar a sacar gente. Eso tiene que ser en línea, claro, transparente. Tiene que haber un tablero de control de la vacunación, de las vacunas. Eso no lo tenemos. Es una discusión muy opaca. En Colombia nadie los ha escuchado, o sea, bueno, evidentemente Duque no ha escuchado nada, pero de pronto en medio de las alcaldías, ¿cómo te ha ido hablando con Claudia López o con otros alcaldes? ¿Si ha habido oídos abiertos o nadie ha querido escuchar? No hemos tenido, no, nadie. Nosotros, por ejemplo, tuvimos las propuestas en Antioquia, ninguna, no hubo respuesta a las propuestas que nosotros estábamos haciendo. Nosotros tratamos de ser rigurosos, nos sentamos con epidemiólogos, salubristas, intensivistas, con equipos, digamos, muy multidisciplinarios para las propuestas. Nunca se supo, no se respondió. En el Atlántico también enviamos una propuesta, un documento radicado a la gobernadora y al alcalde, ni nos respondieron ni nos invitaron. A la alcaldía de Bogotá tuvimos una reunión con la alcaldesa, pero no aceptó ninguna de nuestras consideraciones, criticó fuertemente el hecho de que tuviéramos datos propios, los descalificó y finalmente cortó cualquier posibilidad de diálogo que nosotros pudiéramos tener para proponer, para nosotros ayudar a construir el proceso por una negación de la realidad. Porque nosotros lo primero que es, bueno, sí. Por una negación, porque lo que nosotros decimos es aceptemos la realidad, la verdad. La verdad. Es la verdad. Tengamos los sistemas de información. Si el sistema está colapsado, el sistema está colapsado. Y hay que aceptarlo, porque si usted no acepta la realidad, no resuelve el problema. Usted desde la negación no resuelve, porque usted se va a enredar todo el tiempo en la negación, viendo a ver cómo resuelvo esto en los medios. Esto no se resuelve en los medios, se resuelve en la política pública. El hecho de que el sistema colapse no es culpa del alcalde, no se echen al hombre ni el gobernador, todos los sistemas de salud en el mundo van a colapsar. Pero hay que reconocerlo para entonces como sociedad también se le dice a la sociedad, señores, la situación está así, entonces ¿qué hacemos? Y así se construye, con esa opacidad y toda esta confusión. Yo tengo que aprovechar que la doctora está diciendo aquí que nadie escuchó, pero no solo eso, que Claudia López tuvo en sus manos los estudios que su equipo hizo y no solo los criticó, no solo no los escuchó, sino que cortó toda comunicación al respecto. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Sí, señora. Bueno, yo quiero invitarles a que lean la columna que publiqué en Publímetro, contándoles por qué estoy decepcionada de la alcaldía de Claudia López, que voté por ella, que la respaldé y que en este momento considero que ni siquiera merece ser alcaldesa, mucho menos presidenta de la República. Y debo hacer esta aclaración porque quiero aprovechar para que piensen tanto hombres como mujeres en que aquí hay una colombiana con un equipo de trabajo dándole opciones al Estado y el Estado no quiere oír. Pero Claudia López, siendo mujer, debería empatizar más con los liderazgos de las mujeres, por un lado. Por otro, ¿cómo así que porque tienen cifras independientes? Pues porque somos un país demócrata, porque la ciudadanía está para hacer vida política, porque los científicos y las personas expertas no están al servicio del político de turno. Por eso, ¿estoy equivocada, doctora? Sí, así es. Se trata, nosotros hacemos un ejercicio, o sea, el lugar de militancia que yo tengo es la sociedad civil. Eso supone una independencia intelectual y moral. Insistimos, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer aspectos positivos que haya tenido un gobernante, de cualquier partido político, no. Pero sí debemos decir, tenemos como lo hemos sustentado durante toda esta entrevista, nosotros presentamos propuestas, no fueron acogidas, incluso presentamos un documento al Consejo de Bogotá de cómo introducir elementos para poder atender la pandemia en el plan de desarrollo distrital, tampoco fue acogido. Esos documentos todos están disponibles porque nosotros siempre hemos sido propositivos y hemos puesto todo nuestro saber al servicio. Hay un cierre, digamos, en ese tipo de decisiones. ¿Qué vamos a hacer para poder hablar de pospandemia en medio de todo esto? Mar, mira, yo te digo que la situación mía es de mucha impotencia porque nosotros ya hemos agotado las vías de diálogo institucional, nos quedan las redes donde tratamos de hacer una pedagogía, de informar, de plantear, de que la gente despierte, que la ciudadanía entienda, pero es una situación de verdad de mucha impotencia, es una situación de verdad bastante difícil, porque vos no encontrás contrapesos
Por lo menos uno espera en Bogotá. Bogotá tiene un presupuesto aproximado de 16 billones de pesos en el cuatrenio en el sector salud. En el último presupuesto que yo revisé era en el plan de desarrollo, que yo hice un examen como experta, me convocó el consejo, inclusive el propio partido. Nosotros respondemos a todos los partidos, nos llamen, y era más o menos 1 billón de pesos en salud pública. Bogotá tiene un poder financiero, político, que permitía la audacia de ir más allá. Posteriormente se entregó una propuesta para que Bogotá, en el marco de una ley que aprobó el Congreso de la República, iniciara sus propias negociaciones de vacunas. A sumar y ayudar, dada la condición epidemiológica, Bogotá podía iniciar su propio proceso de negociación de vacunas. Entiendo que ahí el gobierno de Duque cerró las puertas y no le permitió, pero eso hace parte de la audacia también que pueda tener, porque es que esto no es cualquier distrito, tiene muchos recursos, capacidad técnica, política, mediática. Entonces me parece que sí se ha quedado rezagada, porque en una crisis tan profunda cualquier cosita marca la diferencia. Se podía marcar la diferencia mucho más a fondo, pero es un error haber alineado, porque Bogotá lo que terminó haciendo fue alineando la equivocada política de salud del gobierno nacional, implementarla en Bogotá, y eso es, digamos, es una cosa imperdonable, toda la plata que tiene Bogotá. ¿No es prudente mandar a mi hijo al colegio en este momento? Es que mira, Marco, en la situación compleja, yo escribí un artículo hace como un mes, donde decía pandemia con el agua al cuello y sin salida. Tenemos una situación, y es que hace mucho rato, ni en Bogotá ni en Colombia, se toman decisiones de acuerdo a la evolución epidemiológica del virus. Esta decisión, y eso ha sido reconocido inclusive por la administración distrital, no tiene nada que ver con la evolución epidemiológica del virus, porque ciertamente el sistema está en colapso y ciertamente los contagios han aumentado y la mortalidad no tiene nada que ver, ¿cierto? Plantear que vamos a hacer una apertura biosegura, pero biosegura implicaría que Bogotá hiciera más pruebas, cercos epidemiológicos, hiciera unos movimientos de recursos para garantizar. Yo sé que no están los recursos suficientes, porque ese tema lo estudiamos, para dar una renta básica del tamaño de la que podría dar el gobierno nacional, pero por lo menos sí podría avanzar fuertemente en eso, pero eso es lo que no vemos, porque usted va a abrir eso. Biosegura es el autocuidado. El autocuidado en una sociedad desesperada, que ya estás en el rebusque, y cuando usted está en el rebusque, el autocuidado hasta ahí llegó porque usted tocó ir a trabajar, y hasta ahí llegó. Entonces ahí se desmoronó, digamos, todo el tema, porque no hubo la audacia de en todo este tiempo ir más allá, ir preparando esa condición, digamos, para poder tener, si vamos a hacer una apertura, tendríamos que acelerar el proceso de vacunación en Bogotá. Nosotros propusimos que Bogotá hiciera su propia negociación de vacunas, apoyando al país, diciendo, es un apoyo, porque si Bogotá entra en inmunidad de rebaño, se para parte de la pandemia en Colombia, porque está respondiendo por el número de habitantes que tiene Bogotá, responde por un porcentaje importante de la pandemia del contagio en Colombia. No se hizo, por las razones que sean, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer unos equipos de atención básica en las localidades, número de pruebas, tampoco. Cercos epidemiológicos. Vamos a ejercer la autoridad sanitaria en Bogotá para que la Secretaría ejerza, fundamentado en los decretos de excepción, las EPS. Nosotros propusimos inclusive, hagamos un centro de mando unificado para el apoyo de las UCIs a nivel. No, es más o menos la lógica en la que estamos, es administremos la crisis del modelo. ¿Sabe qué pienso yo? No le busquemos alternativas al modelo, administremos la crisis. Miremos allá a ver qué va pasando. ¿Sabe qué? O sea, yo siento que esto se llama maquiavélico, porque es que, ¿cómo es posible que en una situación tan compleja, que las UCIs están a reventar, que hay un paro, etcétera, etcétera, ahora dice que regreso a colegio, regreso a bares, regreso a residencia, regreso a todo? Yo sí creo que Iván Duque y todos los políticas públicos, cómplices de él, su gente, lo que hicieron fue, esto se salió de control, que se muera quien se tenga que morir, aceleremos la inmunidad de rebaño. Mi pregunta es, primero, ¿qué tan descabellado es lo que pienso? Y segundo, ¿es posible que esto acelere la inmunidad de rebaño? El costo va a ser que los más débiles y los más vulnerables se van a morir, indiscutiblemente, pero ¿eso es posible? ¿Sí estoy o estoy muy frita ya del encierro?
Dentro de los análisis epidemiológicos que nosotros hacemos, entre el 80 y el 90% de las personas que murieron por COVID son del estrato 1, 2 y 3. Que aquí los vulnerables son los que ponen la vida. Básicamente, y esto lo puedo sostener, la decisión en Colombia es que no haya política pública, es el sálvese quien pueda. Vaya, pelee con su EPS, vaya a ver si a mí me llegan todos los días casos. Entonces, por ejemplo, hoy hay 50 camas ocupadas en Bogotá y hay camas, pero la EPS quiso mandar al paciente de 77 años para Barranquilla y no hay autoridad sanitaria en Bogotá que logre imponerse teniendo los instrumentos legales y jurídicos y teniendo el poder para hacerlo. Porque es que esto también es de querer hacer las cosas, de asumir el poder que puede tener una autoridad sanitaria. Y la semana pasada me llegó otra solicitud. Nosotros hacemos estas ayudas humanitarias a todos los ciudadanos por igual. Que es que están haciendo, que esto privilegia a otros que no pueden llegar aquí. No, la ayuda humanitaria es pública y transparente. Yo siempre lo publico para que se haga de manera transparente, que todo el mundo sepa y todo el mundo se le ayuda, pero las cosas son absurdas y todo el mundo, y no hay respuesta, todos callados. Y básicamente la lógica en la que estamos en este momento es la política del tal vez sé quien pueda. Esa es la circunstancia que tenemos frente a la pandemia, pero no solo ahora. De eso venimos hace mucho rato. Al principio se empezó con un impulso, se aumentaron la capacidad de procesamiento de pruebas PCR, se aumentó la capacidad de las UCIs, pero no fueron capaces de pensarse por fuera del modelo. Nosotros les advertimos, en este modelo de salud no es posible enfrentar esta pandemia. Usted tiene que ser audaz. Ofrecimos varios instrumentos para pensar por fuera del modelo una alternativa. No fueron capaces con el modelo. Entonces terminaron aceptando el modelo y el modelo lo llevó al sálvese quien pueda. La EPS a ver cómo resuelva, el hospital resuelva, la clínica resuelve y cada quien resuelve. Lo que pasa es que, claro, en Italia, el fenómeno que se presentó en Italia frente al tema de las UCIs fue que empezaron los abogados a acompañar litigios a los pacientes que habían perdido a sus familias por no acceso a UCIs. Pero rápidamente se terminaron aliando fue con los médicos, que rápidamente se dieron cuenta es que el problema no era el médico, sino el sistema. Entonces están emprendiendo demandas frente al Estado por el mal manejo de las UCIs que se hizo en Italia. Esa fue la experiencia, pero aquí fue importante que los pacientes no se pusieron en contra del personal de la salud, sino que comprendieron, fuimos víctimas todos porque el modelo no daba para más, no se advirtió, nos hicieron. Evidentemente hay unas discusiones porque en el caso italiano, que fue el primer momento donde el virus salta de la China a Europa, es un hecho sobreviviente, nadie sabía cómo manejar. Lo que pasa es que en Colombia ya vamos en el tercer pico. Ya supimos cómo pasó en el primero, en el segundo, en el tercero, entonces en el tercero tendríamos que tener ya la claridad porque ya no es un hecho sobreviviente, es que la pandemia ya es una emergencia, ya se instaló. Ya continúa allí, ya tiene que estar incorporada entre los mecanismos y los instrumentos del Estado para intervenirla. Pues efectivamente el sistema de salud en Colombia tiene 220.000 tutelas anuales sin pandemia por negación de servicios y 1.427.000 muertes evitables entre 1998 y 2011 sin pandemia. ¿Cierto? De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Salud, para quienes nos quieran calumniar, que no tenemos rigor, que también eso es otro de los argumentos de los contradictores de redes sociales, y es un asunto muy del pensamiento neoliberal. El pensamiento neoliberal en el fondo tiene un problema de misoginia, en el fondo hay un problema de patriarcado, de clasismo, pero lo quieren ocultar como que tú no eres riguroso. Tú no eres riguroso, es que el único riguroso son las cifras del Estado. Aquí lo riguroso es Duque, la Secretaría de Salud. Entonces es la manera de ocultar y de empezar a enredarte en unas discusiones intermedias para no ir a la discusión de fondo. Y eso, digamos, tiene muchos voceros en este país, líderes de opinión, enredando en la mitad. Si la candidatura, que si Petro, que si el día, otras cosas, para no discutir las agendas públicas. Ese es el problema que tenemos. Aquí hay un antecedente en La Guajira, la mortalidad por desnutrición de la población guayú. Hubo unas medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en La Guajira para hacer seguimiento. La Corte Constitucional colombiana declaró el estado de cosas inconstitucional y en este momento hay un proceso judicial frente a eso. Eso es un antecedente que podría tomarse de manifiesto frente a esto de la pandemia. Bueno, quisiera saber, doctora, ¿qué piensa pues de que ahora el ministro de
El Ministerio de Salud salió a decir que por la salud mental de los niños tienen que regresar ya a clase, ahora, que prima la salud mental de los niños y tienen que regresar ya en las condiciones que estamos y que ya hay que retomar la normalidad porque la salud mental de los niños y el Estado no mandó ni siquiera un mercado a esos niños. Los colegios daban meriendas, daban almuerzos, eso nunca lo mandaron a las casas, pero hoy están muy angustiados y hoy los niños tienen que ir sí o sí. Bueno, hay varias consideraciones. Es que nuevamente uno no sabe cuáles son los referentes, porque no hay forma de hacer un seguimiento a esa toma de decisiones, porque son absolutamente pues autocráticas, ahí no hay referente de nada. ¿Qué propuesta hemos hecho nosotros? A nosotros nos ha convocado muchas veces FECODE como expertos pues a conversar con ellos y nosotros les hemos dicho, evidentemente hay un problema de salud mental, eso es una realidad, no podemos negar que los niños y niñas encerradas, los adolescentes, digamos, en las casas, están aumentando sus niveles de ansiedad, de depresión, eso es una realidad. Pero también es una realidad que estamos en un pico, el tercer pico empató con el cuarto pico y estamos en un ascenso de contagios. Entonces eso no es una contradicción respecto al comportamiento que ha tenido la pandemia. Eso por un lado. ¿Por qué no metemos a los maestros en la primera línea de vacunación con los médicos y las enfermeras? Cuestión que esto sea una garantía para poder regresar a clases y comenzar la alternancia. Esto no se ha hecho. El plan de vacunación, Mar, apareció adelantado por una resolución, porque ese es un plan de vacunación que ha tenido todas las resoluciones del mundo. De repente apareció priorizada la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, por encima de personal de primera línea de las cárceles, del magisterio o el personal de la Cruz Roja. Esto es inaceptable. Es que una cosa es que el colombiano se salte la fila, pero el propio Estado, adelantando en la fila instituciones de bolsillo del gobierno, que sabemos que esas tres instituciones fueron cooptadas por el gobierno, es inaceptable. Entonces, los maestros, la propuesta es vacunemos a los maestros para que haya una garantía, pero en este momento hay un pico. También hay que ser razonables, estamos en un pico en este momento. Y lo que me parece profundamente hipócrita del Estado, como todo, ya vuelve y juega, ya es una opinión desde mi fuero interno, me parece profundamente hipócrita, esto no representa a nadie, es mi opinión, que están muy angustiados por los niños y por la salud mental de ellos, pero ¿qué hicieron realmente por la salud mental durante todo este tiempo? ¿Qué psicólogos mandaron a las casas? ¿Qué trabajo social, qué trabajo psicosocial se hizo? ¿Por qué esos refrigerios, esas meriendas que en condiciones normales recibían en los colegios distritales no llegaron a las casas? Es que salud mental, como lo dijo la doctora, va amarrado del contexto que estamos viviendo. ¿Y qué salud mental puede tener un niño con hambre en casa y con problemas de falta de recreación y demás? ¿No debió el Estado más bien mandar ayuda psicosocial a las casas en vez de pensar en sacar los niños a las escuelas? Claro, es que había muchas cosas que se podían hacer. Las inversiones para adaptación de los colegios con bioseguridad, las tabletas, la compra de las tabletas, porque en este momento el Internet para un niño ya es un asunto, un servicio público esencial, es casi que un derecho. Un niño no puede estar desconectado. Los líos que tienen los maestros para poder conectar con un niño, todo eso, es que esto ha sido una tergiversación del discurso, es que esto es lo que a mí me molesta, este juego político, el manejo político de la pandemia le decimos nosotros, aquí lo que pesa es el cálculo, ¿cómo quedo con el gobierno nacional? No hay referentes que le permitan a uno entender técnicamente por qué se toman esas decisiones. Entonces ahora, las marchas aumentaron los contagios, seguramente eso incidió. Seguramente porque eso generó aglomeraciones, pero usted lo pueda mostrar o no, no, porque como no hizo pruebas, como no está haciendo pruebas, no puede probar, pero también fue el Transmilenio, fue toda la dinámica, ¿cierto? Fue la marcha, pero entonces mencione la marcha, pero también mencione el resto, también mencione que es que tampoco hizo pruebas,
También mencione que es que tampoco tiene adaptaciones en las empresas donde hay una apertura, que tampoco hubo teletrabajo, que tampoco algunos sectores empresariales y productivos permitieron el cambio de horarios para escalar el ingreso al Transmilenio. Pues entonces seamos ecuánimes y hagamos el análisis, pero no podemos aplicar pues aquí un estándar de tipo político que es culpa del comité de paro y es culpa de la marcha. Por favor, señores. Por favor, es que esto es lo que ya nos tiene agotados del empantanamiento de este debate público. Doctora, yo estoy muy agradecida. Faltaría tiempo y faltaría más preguntas, pero gracias de verdad por esta oportunidad de escucharla. Es que a la doctora la escuchamos por pedacitos por ahí, lo que sale en internet, lo que sale en una entrevista que hagan por ahí en algún medio, pero era bueno como yo quería, doctora, mostrar la parte humana de la mujer de todo esto. Era lo que quería, que la ciudadanía lo viera, porque las mujeres tenemos que hacer ese trabajo. Es impresionante que el liderazgo de los hombres no necesita ser reafirmado continuamente. Nosotras tenemos que andar reafirmando nuestro liderazgo todo el tiempo, y yo quería eso, yo quería mostrar pues una colombiana que tiene más preparación que un cumis, o sea, no estás sacando la información porque fue que se le ocurrió. A Mar Candela le puede pasar eso, pero a la doctora no. Y eso para mí era importante. Era importante que la gente de corazón a corazón la escuchara y que también supieran que sus miedos son legítimos, porque es que el Estado les está diciendo que sus miedos no son reales, que es un poco de paranoia, que están dejándose llevar por información no oficial, pero resulta que aquí hay una doctora colombiana que saca adelante procesos nacionales e internacionales, que ha estado poniendo las alarmas y que la alcaldesa la ignoró, y no solo la ignoró, la ninguneó, le dijo que a cuándo acá tenía cifras individuales. Perdóneme, doctora, pero para mí eso es ningunear, puedo estar equivocada. Ella no tiene por qué preguntar eso, señora alcaldesa. Usted no tiene por qué preguntarle a ningún ciudadano, estudiado o no estudiado, rico, pobre, que por qué tiene cifras o que por qué hace sabiduría, y usted lo sabe. Usted también fue ciudadana de a pie antes de ser alcaldesa, y usted sabe que ningún político le puede preguntar eso a un ciudadano. Yo lo que quiero es que aquí todas las personas que ven este programa hoy se queden con eso. Nuestro miedo es legítimo. La situación de la vacuna no está bien manejada como nos quieren hacer creer en la prensa oficial, como Duque sale a decir y el ministro de Salud. No. Hay un movimiento internacional tratando de que la vacuna se considere patrimonio de la humanidad y la liberen y que cada país pueda hacer sus vacunas. Y ahora mismo estamos en la política de sálvese quien pueda. ¿Esas como las conclusiones o faltaría algo más, doctora? Sí, no, eso está bien. ¿Sí? Eso está bien. Eso es lo que hemos dicho, claro. Doctora, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mar, agradezco por la invitación, muy querida. De verdad que sí, sobre todo esa parte humana y tratar de salirle al paso a estas conversaciones de lo importante, de lo realmente importante y sustantivo. Pero bueno. Muchas gracias, seguimos y espero más adelante que podamos seguir hablando a ver qué pasa con el desarrollo de estos hechos. Listo, bueno, un abrazo. Chao. Hasta luego.